Muy bien, la semana pasada el presidente Mauricio Macri anunció la eliminación de las retenciones a la actividad de la minería. Lo cierto es que en los últimos días la medida ha generado bastantes críticas y las vamos a analizar con Mariano Beristain. Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas críticas, casi le diría un escándalo desató la eliminación de las retenciones a la minería. Vamos a tratar de explicar un poco el proyecto y por qué, digamos, se desató esta bronca, este malestar. Hay un dato curioso antes de empezar con esto. Los que salieron a criticar a Macri, al gobierno de Cambiemos, por la minería, son socios políticos, ¿eh? Esa es, digamos, es una clara distinción respecto de otras épocas. Son los propios socios políticos que aparecen y se muestran como una oposición light o una oposición descremada. El punto central de la minería es la eliminación del 5% a las retenciones a la minería. Tenga usted en cuenta que más del 60% de los productos mineros que se exportan es oro. Es decir, el oro representa el 62% de los productos mineros que se exportan al exterior. Y el ingreso a la Argentina es de 4.000 millones de dólares. ¿Cuál es el costo para el fisco? Ustedes recuerden, se eliminaron las retenciones al trigo y al maíz. Se bajaron las de la soja, lo cual representó un ingreso para el fisco menor, ¿no? De 55.000 millones de pesos. A esto después se le sumaron la eliminación de las retenciones industriales. Pero ahora la minería desata un escándalo en particular. 3.300 millones de pesos menos para el fisco por las retenciones a la minería. ¿Cuál es el problema? Bueno, los problemas son varios. En primer lugar, las mineras son en su mayoría empresas multinacionales que sacan obviamente los beneficios del país. En segundo lugar, es un sector muy cuestionado. ¿Por qué? Esencialmente por el impacto ambiental que tiene. Pero además también se le cuestiona fundamentalmente lo que les había dicho al principio, la enorme transferencia de ingresos hacia un sector que es un sector muy pudiente, muy rico y conformado, como les dije, por empresas multinacionales. Vamos a ver qué dijeron los propios socios de Macri sobre la eliminación de las retenciones a la minería. Empezamos con Sergio Massa. No podés bajarle el impuesto a las mineras e ignorar el impuesto a las ganancias. Hay que recordar que una de las promesas de campaña centrales de Mauricio Macri fue la eliminación lisa y llana del impuesto a las ganancias. Hasta ahora esto es un proyecto que está en danza y no se concretó. Vamos a ver... Marian, tenemos las palabras justamente de Sergio Massa, vamos a escucharlo. Diciembre, enero y febrero y lo que va de febrero vienen siendo meses con un alto nivel de inflación y además con pérdida de poder adquisitivo de la gente. La gente está perdiendo en el bolsillo lo que siente que en algún momento había ganado a la hora de ir al supermercado, a la hora de ir al kiosco, a la hora de ir al almacén del barrio. Y creo que es el tema más importante que tiene que resolver el gobierno. ¿Y lo está haciendo bien? Vos no podés pretender, digamos, urgente bajarle las retenciones a la minería y no bajar el impuesto a las ganancias. Bueno, veamos ahora, digamos, porque fueron varios los referentes de la oposición que salieron a cuestionar. También habló Lilita Carrió. Aquí la tenemos. Se trata de una entrega de recursos públicos en beneficio de empresas extranjeras. Este es el otro punto que yo les recalqué, ¿no? Sí. O sea, en su mayoría son firmas multinacionales. Y la verdad es que la eliminación de las retenciones lo que representa es justamente lo que dice Carrió, ¿no? O sea, el Estado va a transferir 3.300 millones de pesos que antes recaudaba, no los va a recaudar más y se los va a dar a las empresas mineras. Y Mariano, ¿cuál fue el criterio de eliminación de las retenciones? Es decir, ¿era una actividad poco rentable? Está claro que no. El criterio de eliminación de las retenciones dice, de esta manera nos vamos a poner a la altura de Chile y de otros países. Lo cierto es que la Argentina hasta ahora lo que viene haciendo es exportando muchísimo oro, exportando muchísimo oro crudo, lo sacan del país, con muchos beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Porque lo que hay que recordar es que las mineras cuentan con una ley de estabilidad fiscal de la convertibilidad.
Es decir, tienen un beneficio que no tienen otras empresas. La ley de estabilidad fiscal lo que les garantiza a las compañías mineras es una rentabilidad, les asegura una rentabilidad. Bien. Ese es el criterio. Ahora, con este beneficio van a tener 3.300 millones de pesos más de rentabilidad. Bueno, vamos con este hombre, ¿no? Con Ricardo Alfonsín. Lamento que no se haya hablado del impacto ambiental que produce. Bueno, este es el otro fenómeno también al que hacíamos referencias. Hay muchísimas críticas en el interior del país respecto del impacto ambiental de la minería a cielo abierto. Hay un fenómeno dual, ¿no? En el interior del país hay provincias como San Juan que viven esencialmente de la minería, donde la minería tiene un peso muy importante en la economía. Y en paralelo hay muchos sectores ambientalistas que se quejan por el impacto de la minería justamente en el medio ambiente. Creo que tenemos una declaración última, ¿no? En este caso, Margarita Stolbizer va en contra de un desarrollo nacional que priorice el empleo y las economías regionales. ¿Por qué dice Margarita Stolbizer esto? Bueno, en primer lugar lo que hay que aclarar es que los sueldos de los mineros o de los que trabajan en minería son de los sueldos más altos del país. Pero Margarita Stolbizer plantea esencialmente esto por lo siguiente, porque la minería es un sector que genera muy poco valor agregado, es decir, es un sector primario. Entonces, lo que hace cuando uno incentiva mediante la quita de impuestos a determinados sectores que son primarios, lo que hace uno es que justamente primariza la economía argentina. Es decir, en vez de generar, incentivar y promover sectores que generan valor agregado, cuando uno quita impuestos, lo que hace es primarizar la economía argentina y darle, es decir, históricamente siempre se dijo que los países desarrollados querían países emergentes como la Argentina solamente para que les provean materia prima, solamente para eso, y no querían que desarrollen sectores estratégicos con alto valor agregado. Quizás esta es la explicación de lo que dijo Margarita Stolbizer. Hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Primero, la crítica es unánime desde el punto de vista de los sectores políticos con respecto a este tema en particular. Pero otro punto muy importante y curioso, por otra parte, es que justamente, por ejemplo, Sergio Massa, que viajó a Davos con Macri, es decir, que en la teoría es un socio político de Macri, sale a criticarlo justamente por el tema minero y por la inflación. Hay que empezar a tomar en cuenta y seguir algunos tips en este sentido. ¿Por qué lo digo? Porque justamente Massa estuvo reunido hace muy pocos días con Macri y llama muchísimo la atención este tipo de críticas. Gracias, Mariano.